Todo empezó con un condón en el maletero del coche. Y no era uno mío. Ni de Carlos. Era martes por la tarde, volviendo de Carrefour. Llovía, iba con prisa porque había olvidado comprar yogures para la niña y Carlos había tenido uno de esos días intensos en el trabajo, según él. Yo no suelo tocar el maletero de su coche, pero como llevaba 2 bolsas grandes, le pedí las llaves para no tener que subirlas andando desde el mío. Nada fuera de lo normal. Hasta que abrí la parte de abajo, donde guarda los triángulos de emergencia y esas cosas que no se usan nunca, y lo vi, un condón sin usar, de esos sueltos, sin caja. De una marca que no usamos. No envuelto en nada, tirado junto a una gamuza vieja para limpiar el cristal. Me quedé mirándolo unos segundos como si fuese un error visual. Como si se fuera a disolver si parpadeaba. No lo toqué. No lo cogí. Solo lo miré. Mi primera reacción no fue ira, ni sospecha, ni tristeza. Fue incredulidad. ¿Cómo llega un condón ahí? ¿Cómo llega uno, suelto, olvidado, tirado? ¿Y cómo no lo vio él? Y claro, eso fue todo. Me subí las bolsas, preparé la cena como si nada. Ni lo mencioné. Esa noche, cuando Carlos llegó a la cama, le pregunté algo completamente distinto. ¿Te apetece hacer algo este fin de los 3 juntos? Hace tiempo que no vamos al Oceanographic con Lucía. Me dijo que no podía. Que tenía una formación interna con el equipo. También el sábado, pregunté. Sí, es un taller intensivo, contestó sin dudar. Mentira. No sé cómo lo supe, pero supe que era mentira. Ese condón cambió la forma en que le miraba. No fue una prueba definitiva. No vi mensajes. No encontré fotos. No escuché una conversación sospechosa. Solo vi ese objeto mínimo, insignificante, ridículo incluso. Pero su existencia era como un grito en medio del silencio. Uno que solo yo oía. Durante unos días intenté no pensar en ello. Me repetía que no podía lanzarme a conclusiones. Que podía ser viejo. Que podía ser de otro. Que alguien se lo pudo haber dejado. Que quizás lo llevaba en el coche desde antes de estar conmigo. Todo eso me decía. Y todo eso era mentira también. La semana siguiente no fue normal. Empecé a fijarme en cosas. No a espiarlo, no todavía. Pero sí a mirar con otros ojos. Las duchas más largas. Las sonrisas cuando no me miraba. El móvil que ya no dejaba encima de la mesa. Nada escandaloso. Nada evidente. Pero después de tantos años juntas, hay cosas que se sienten antes de verse. Y aquí es donde mi historia empieza a torcerse, pero no como esperas. Porque no lo enfrenté. No le pregunté. No lloré. No grité. Lo que hice fue distinto. Lo que hice fue acostarme con alguien. No fue una venganza consciente. No fue planeado. Fue un impulso. Uno que llevaba tiempo escondido, esperando una excusa. Y el condón en el maletero fue eso, una excusa. Una luz verde. Una hora sí. Y el problema, el verdadero problema, es que me gustó. Fue con Rubén. El entrenador personal del gimnasio al que voy los martes y jueves por la tarde. El típico tío de 30 y pocos, sonrisa fácil, brazos tatuados y espalda ancha. Me había tirado alguna indirecta un par de veces, pero yo nunca le seguí el juego. Hasta ese jueves. Entré en el vestuario más tarde de lo normal, él estaba recogiendo, y me preguntó si todo iba bien, si estaba distraída. Le dije que sí, que un poco. ¿Qué cosas de casa? Que los hombres son complicados. Él sonrió y dijo,
Si quieres desahogarte un día con un vino, me avisas. Yo me reí, pero no lo descarté. Esa noche, lo escribí. Sigue en pie lo del vino, le mandé. Tardó 10 segundos en responder, cuando tú quieras. Y fui. Sin pensarlo. Sin ropa interior bonita. Sin preámbulos. Su piso era pequeño, desordenado, con olor a colonia barata y pizza. Me besó en la puerta, con hambre. No hubo conversación larga. No hubo romanticismo. Solo cuerpos. Solo sudor. Solo piel. No pensé en Carlos ni una sola vez. Después me senté en su sofá, con el pelo alborotado, bebiendo un vino barato y riéndome de un chiste malo que me contó. Me sentí ligera. Como si me hubieran quitado una mochila que llevaba sin darme cuenta. Me sentí mujer. Y no madre. Y no esposa. Y no maestra. Solo mujer. Esa noche volví a casa con el pelo mojado, como si hubiera ido a nadar. Carlos ya dormía. Me metí en la cama con una calma que me dio hasta miedo. No fue la última vez. Y ahí es donde todo se empieza a desmoronar de verdad. Carlos nunca fue un hombre de grandes gestos, ni de los que buscan pelea. Siempre ha sido metódico, contenido, casi predecible, lo cual en la mayoría de las relaciones podría ser una bendición, pero en la nuestra se había convertido en una rutina espesa donde lo único que cambiaba eran los programas de la tele. Yo confiaba en eso. En que si yo no decía nada, él tampoco lo haría. Que si jugábamos a ignorar las señales, todo seguiría igual. Pensé que tenía margen, que podía vivir esta doble vida por un tiempo, al menos hasta que se me pasara, hasta que Rubén dejara de parecerme interesante o hasta que se convirtiera en algo demasiado evidente como para negarlo. Me equivoqué. No porque Carlos fuera más listo de lo que creía, sino porque hubo un descuido. Uno estúpido, de esos que pasan cuando estás confiada, cuando crees que nadie está mirando. Todo empezó una tarde de jueves. Yo había quedado con Rubén en su piso. Nada especial, lo de siempre, polvo rápido, ducha rápida, despedida corta. Él tenía una clase en menos de una hora y yo había dicho en casa que iba a Pilates. Hasta ahí todo funcionaba. Pero esa tarde, al salir del portal, me crucé con la vecina del primero, una señora mayor que siempre se asoma a todo y que se sabe la vida de todos los vecinos. Me saludó con una sonrisa falsa y dijo, «Uy, ya te vas, hija, no te había visto entrar». Yo me reí, dije algo vago y me fui. No le di importancia. Pero resulta que esa señora no era una señora cualquiera. Era la tía de Silvia, la mujer de un compañero de trabajo de Carlos. Y Silvia, en una comida del sábado siguiente, se lo soltó como si nada. «Tu mujer tiene una amiga por la zona de Jesús, ¿no?» Mi tía la vio salir del 17, el edificio donde vive Rubén, el de las clases de boxeo. ¿Te suena? Carlos se quedó callado. No dijo nada en ese momento. Lo supe días después, cuando ató cabos por su cuenta. Porque no me enfrentó de inmediato. Hizo lo que mejor se le da, investigar sin ruido. Empezó a preguntar cosas pequeñas, casi invisibles. Me llamaba a media tarde solo para decir una tontería, como si estuviera aburrido en casa. Me dejaba notas en la cocina. «¿Cómo te fue en Pilates? ¿O hoy toca salmón? Vale». Nada agresivo. Nada que me pusiera en alerta. Pero el tono de su voz cambió. Me miraba distinto. No decía mucho, pero cuando yo hablaba, ya no respondía con la misma naturalidad. Como si estuviera escuchando todo por primera vez. Como si buscara mentiras en cada palabra. Una noche, al volver del colegio, me dijo que quería cenar fuera, solo los dos. Eso ya era raro. Carlos no era de improvisar salidas entre semana. Me arreglé un poco,
dudé en ponerme perfume, dudé en parecer demasiado producida, pero al final lo hice. Fui con cuidado. Nos fuimos a un restaurante en Ruzafa, uno de esos modernos que le había recomendado un compañero. Todo fue normal durante los primeros 20 minutos. Pedimos, hablamos de Lucía, del colegio, de las vacaciones que no habíamos planificado. Yo intenté mantenerlo todo ligero. Él solo asentía. Hasta que, sin levantar la voz ni cambiar el gesto, soltó: ¿te estás acostando con alguien más? El silencio que siguió duró más que cualquier discusión que hayamos tenido. Yo lo miré, no dije nada. No porque no supiera qué decir, sino porque no sabía si tenía sentido mentir. Él me sostuvo la mirada sin rabia, sin rencor, solo con una especie de cansancio que dolía más que un grito. Al final respondí: no entiendo por qué preguntas eso. Él no insistió. No repitió la pregunta. Solo dijo: porque ya no te reconozco. Y porque sé que estuviste en casa de Rubén. Y porque Silvia me dijo lo del edificio. Y porque te veo distinta. No solo cuando me hablas, sino cuando estás en silencio. Entonces sentí que se me deshacía todo por dentro. No porque me pillara. No por vergüenza. Sino porque su voz era tan serena que parecía que ya lo había asumido. Como si el descubrimiento no fuera una explosión, sino una conclusión lógica. Como si yo fuera un problema que ya había calculado en su cabeza, y ahora simplemente esperaba los resultados. No dije nada más en toda la cena. No pedimos postre. Volvimos en silencio. En casa, él se duchó. Yo me senté en el sofá, fingiendo mirar el móvil. Cuando salió, me dijo que se iba a dormir, que mañana tenía que madrugar. Podemos hablar otro día, si quieres. No tengo fuerzas esta noche. Y se metió en la habitación. Yo dormí en el sofá. El día siguiente fue extraño. Nos cruzamos en la cocina como dos desconocidos educados. Nos hablamos solo lo justo. No mencionamos la conversación. Lucía nos observaba, como lo hacen los niños, en silencio, sabiendo que algo iba mal pero sin entender el qué. Carlos la llevó al colegio. Cuando volvió, me preguntó si iba a trabajar. Asentí. Yo me he pedido el día, dijo. Y se metió en el despacho. Cerró la puerta. Pasaron 2 días sin que mencionáramos el tema. 2 días en los que fingimos estar bien delante de nuestra hija. 2 días en los que no me atreví a entrar en nuestra habitación, y él no salió del despacho salvo para comer. El sábado por la tarde, cuando Lucía estaba en casa de una amiga, me senté en el borde de la cama y le dije que teníamos que hablar. Él no me miró. Estaba leyendo. Habla tú primero, dijo. Y entonces, por primera vez, lo confesé. No con detalles. No con emoción. Solo con frases limpias, como si fuera un informe médico. Sí. Me acosté con Rubén. No fue solo una vez. Y no sé por qué lo hice. Oh sí, pero no lo justifica. Él dejó el libro, se quitó las gafas, respiró hondo. Me miró como si no me conociera. ¿Cuánto tiempo? Un par de meses, dije. ¿Y piensas seguir viéndolo? No lo sé, contesté, aunque en realidad sabía que no. Que eso ya estaba muerto. Que Rubén era un escape, no un futuro. ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó. No supe qué responder. Ahí se levantó, cogió su chaqueta y dijo: voy a salir un rato. No me llames. Esa fue la primera grieta real. No la sospecha. No el condón. No la conversación en el restaurante. Sino ese momento en que se fue sin decir a dónde, sin besarme, sin mirar atrás.
Cuando alguien que ha estado en tu vida más de una década deja de hablarte como pareja y empieza a hablarte como a una persona que ya no tiene cabida en sus planes. Me quedé sola en la cocina, con la luz apagada, escuchando cómo se cerraba la puerta. Ahí entendí que el verdadero descubrimiento no era que me había pillado. Era que yo ya no podía fingir que esto se podía arreglar con una charla, una disculpa o un llanto. Ya no. Porque él ya no estaba peleando. Solo estaba apagándose. Y esa era la peor forma de perderlo. Carlos volvió a casa aquella misma noche, pero no volvió igual. No entró dando portazos ni buscando pelea. Tampoco venía borracho ni exaltado. Entró tranquilo, demasiado tranquilo, como si hubiera pasado horas ordenando mentalmente una lista de todo lo que quería decirme y de todo lo que no pensaba tolerar. Yo estaba en el sofá, sin la tele encendida, porque sentía que cualquier sonido de fondo iba a estorbar lo que se venía. Cuando lo vi entrar, me levanté un poco, no del todo, solo lo suficiente para mostrarle que estaba pendiente de él. Él dejó las llaves sobre la mesa sin mirar a ningún lado y se apoyó en la encimera de la cocina. No hizo nada más durante unos segundos que parecieron larguísimos. Yo estaba esperando a que dijera algo. Él también, pero no sé qué esperaba escuchar. Finalmente se giró hacia mí y dijo: «Siéntate, Carmen». No lo dijo con autoridad ni con desprecio. Lo dijo como quien necesita estructura porque sin estructura se rompe. Me senté, aunque ya estaba medio sentada. Él se quedó de pie, como si no quisiera estar a mi altura. Quiero entender qué ha pasado, pero no quiero que me cuentes una historia bonita ni una versión reducida para que me duela menos. No quiero eso. Quiero la verdad completa, aunque sea incómoda. Y quiero que lo digas sin adornos. Si es por él, si es por ti, si es por nosotros, lo que sea, pero dilo sin esconder nada. No sabía por dónde empezar. Me temblaban las piernas, pero no me temblaba la voz. Yo sabía que este momento iba a llegar, pero nunca supe cómo iba a afrontarlo. Decidí no levantarme. Me quedé quieta para no parecer defensiva. Empezó antes de que yo me diera cuenta, dije. No fue algo que planeara. No me levanté un día diciendo que quería hacer esto. Simplemente se fue dando. Yo estaba cansada, estaba vacía, estaba en un punto en el que hacía las cosas porque tocaban y no porque las sintiera. Y con él sentí algo diferente, algo que me despertó y que hacía mucho que no sentía. No lo busqué activamente, pero tampoco lo frené. Carlos se cruzó de brazos y bajó la mirada. No lo interrumpí. Estaba procesando. Al rato me preguntó: ¿te enamoraste? Tardé unos segundos en responder, pero no porque dudara, sino porque sabía que esa pregunta era una bomba. No, dije. No fue amor. Fue deseo, fue atención, fue sentirme vista por alguien. Fue una especie de escape. No es excusa, pero no fue amor. Creo que esa respuesta lo tranquilizó un poco, aunque no lo suficiente como para bajar la guardia. ¿Y por qué no viniste a mí cuando empezaste a sentirte así? Ahí fue donde se me hizo un nudo en la garganta, porque esa pregunta era justa y dura a la vez. Porque no sabía cómo decírtelo sin que pareciera que te estaba culpando. Porque no quería sonar como alguien que busca drama. Y también porque creía que tú no lo verías. No pensé que te importara demasiado. No porque no me quisieras, sino porque parecía que todo te servía tal y como estaba. Yo hablaba y tú estabas, pero estabas lejos. No quiero decir que fuera culpa tuya, porque no lo es, pero sentía que si yo decía algo, no iba a cambiar nada. Ahí levantó la cabeza y lo vi completamente herido. ¿Crees que no me importaba lo que te pasaba? ¿Crees que estaba cómodo viéndote desconectarte poco a poco? Carmen, llevo meses sintiendo que te perdía y no sabía cómo recuperarte. Pensaba que estabas estresada,
cansada del colegio, saturada con la niña. Te pregunté varias veces si estabas bien y siempre me dijiste que sí, así que pensé que era una racha. Lo sé, respondí. Y te lo dije porque ni yo sabía explicarme lo que me pasaba. No sabía qué me faltaba. No sabía cómo empezar esa conversación sin que pareciera una crítica hacia ti. Y cuando ya era demasiado tarde, cuando ya estaba metida en esto, tenía tanto miedo de decírtelo que preferí ocultarlo. Fue cobarde, lo sé, pero me asustaba enfrentarme a esto. Carlos se apoyó en la pared, respiró hondo y dijo, quiero saber todo. No quiero detalles íntimos, no quiero que me cuentes cosas que no necesito imaginar, pero sí quiero saber cuántas veces, cuándo, cómo te organizabas para verme la cara después de estar con él y por qué seguiste cuando sabías que estabas destruyendo todo. Esa fue la parte más difícil porque ahí ya no había lugar para suavizar nada. Yo sabía que contarlo le iba a doler, pero mentirle lo iba a destrozar. Le dije la verdad en frases largas, sin pausas para aliviar el golpe. Le conté que fueron varias veces, que solía ser por las tardes, que yo me duchaba antes de volver a casa para que no sospechara, que inventaba clases y reuniones, que cada vez que lo hacía sabía que estaba cruzando un límite del que sería imposible volver. No lloré mientras hablaba. Me reservé ese llanto para cuando estuviera sola. Carlos sí lloró. Lloró sin emitir sonido, con las manos en la frente, como si la realidad lo aplastara desde arriba. Yo no me acerqué. Sabía que si lo hacía podía empeorarlo, y también sabía que no tenía derecho a consolarlo porque yo era la causa de su dolor. Se quedó así un buen rato, y cuando por fin habló, lo hizo sin levantar los ojos. Lo que más me duele no es lo que hiciste, aunque me duela, y mucho. Lo que más me duele es que me lo ocultaste con una facilidad que no sabía que tenías. No sabía que eras capaz de vivir conmigo, comer conmigo, dormir conmigo y al mismo tiempo tener otra vida paralela. No sabía que podías mirarme a los ojos después de estar con él. Eso me ha roto de una manera que no sé cómo explicar. Yo solo pude decir, no sé cómo llegué a ese punto. No sé en qué momento dejé de ser consciente del daño que te estaba haciendo. No tengo una respuesta que arregle lo que hice. Carlos levantó la mirada y ahí, por primera vez, hubo rabia. No un estallido, sino una rabia contenida, peligrosa, de esas que no necesitan volumen. No me mientas más, Carmen. No digas que no sabías lo que hacías. Claro que lo sabías. No eres tonta. Sabías que estabas traicionándome. Sabías que estabas rompiendo nuestra familia. Lo sabías cada vez que elegías ir a su piso en lugar de venir a casa. No me digas que fue sin darte cuenta. Eso no lo voy a aceptar. Tenía razón. No podía negar eso. Tienes razón. Lo sabía. No voy a intentar justificarme. Ese reconocimiento lo calmó un poco, pero no lo suavizó. Siguió hablando, cada vez con más firmeza. Quiero entender qué queda aquí. Quiero saber si lo quieres a él, si lo vas a seguir viendo, si te imaginas una vida con él o si esto fue simplemente una aventura que se te fue de las manos. Y quiero saber si te arrepientes o solo te arrepientes de que yo me enterara. Me quedé callada unos segundos antes de responder. No lo quiero. No voy a seguir viéndolo. Y me arrepiento de lo que hice, no de que te enteraras. Aunque también me duele que te enteraras así. Él negó con la cabeza. Aún no sé qué vamos a hacer con el matrimonio, pero sí sé que ya nada va a ser igual. Vamos a tener que hablar mucho y decidir si esto tiene arreglo o si solo estamos prolongando algo que ya está roto. Se hizo un silencio largo. No era un silencio cómodo ni incómodo, era un silencio final, como si estuviera marcando el final de un capítulo que ninguno quería escribir. Carlos se levantó, fue hacia la habitación y dijo antes de cerrar la puerta, mañana seguiremos hablando. Ahora necesito dormir sin escucharte.
Dormí en el sofá otra vez. Y esa noche, la distancia entre nosotros no era física. Era una distancia que yo misma había creado y que ya no sabía cómo acortar. Carlos no mencionó nada durante 2 días. No me preguntó nada más, no repitió ninguna de las cosas que había dicho, no exigió explicaciones adicionales ni intentó volver a tocar el tema. Parecía que estaba en una especie de silencio calculado, un silencio que no era resignación ni distancia emocional sino una fase previa a algo que estaba preparando con cuidado. Yo podía sentirlo en cada gesto que hacía. No había gritos, no había comentarios hirientes, no había portazos. Había calma, pero no una calma tranquila. Era esa calma que tiene alguien que ya tomó una decisión importante y está terminando de atar cabos antes de ejecutarla. No era una actitud impulsiva, era una actitud segura. Una actitud que me puso nerviosa desde el primer día. Durante esas 48 horas, Carlos se encargó de todo lo que normalmente hacía sin hacer ninguna pregunta adicional. Llevó a Lucía al colegio, trabajó desde su despacho con la puerta entreabierta, salió a comprar algunas cosas por la mañana, hizo la cena una de las noches y se fue a dormir sin detenerse a hablar conmigo. Yo intenté acercarme un par de veces, pero él se limitó a contestar con frases directas, completas, sin elevar el tono, sin mostrarse agresivo. No ahora, estoy ocupado, luego hablamos, no puedo concentrarme si me hablas en este momento. Ese tipo de frases, todas perfectamente educadas y todas perfectamente diseñadas para levantar un muro entre nosotros. Yo sabía que había algo detrás de ese comportamiento, pero no sabía qué. El lunes por la tarde, después de recoger a Lucía del colegio, me dijo que necesitaba que yo la llevara el martes porque él tenía que salir temprano. No era raro, así que acepté sin pensarlo. Lo que no sabía era que ese día en el que él tenía que salir temprano no tenía nada que ver con su trabajo, ni con trámites personales, ni con obligaciones familiares. Ese día había sido reservado para una venganza meticulosa que él había estado planificando sin que yo me diera cuenta. El martes, mientras yo dejaba a Lucía en el colegio, Carlos no estaba rumbo a ninguna oficina. Estaba en el gimnasio donde trabajaba Rubén. Llegó a primera hora, a la apertura, cuando los entrenadores estaban preparando las máquinas y los primeros socios del día apenas estaban entrando. Carlos se presentó ante la recepcionista con una serenidad que me cuesta imaginar. No levantó la voz, no hizo escándalo, no buscó violencia. Simplemente pidió hablar con el encargado. Lo acompañaron a la oficina del fondo. Y allí, con la misma calma con la que había hablado conmigo la noche de la confesión, explicó que necesitaba dejar una constancia formal de la relación inapropiada entre uno de los entrenadores y la esposa de un cliente. Dijo que no iba a mentir, que no iba a inventar nada, que no quería perjudicar al gimnasio como empresa, pero que consideraba necesario informar de que un profesional estaba utilizando su puesto de trabajo para involucrarse con mujeres casadas, en este caso conmigo. Sé lo que hizo en detalle porque él mismo me lo contó después. No se limitó a hacer una acusación verbal. Llevó impresiones de fotografías en las que yo salía entrando al edificio de Rubén en horario laboral, imágenes que yo ignoraba completamente porque ni siquiera sabía que alguien me había visto. Llevó capturas de pantalla de conversaciones mías con él, conversaciones que yo había borrado, pero que él había recuperado usando un sistema que jamás pensé que sabría utilizar. Llevó un documento donde detallaba fechas, horas y coincidencias entre mis ausencias y las sesiones de Rubén. Todo presentado sin gritos, sin amenazas, sin insultos. Solo hechos, fechas y nombres. El encargado, según Carlos, se quedó blanco. Rubén fue llamado a la oficina 20 minutos después. Y allí, delante de su jefe, Carlos lo enfrentó, pero no de la forma que yo imaginaba. No hubo golpes ni gritos. Carlos no es de esos. Lo que hubo fue algo peor para Rubén, una humillación completamente sobria, completamente controlada, completamente irreversible.
Carlos le dijo que no iba a agredirlo ni insultarlo, pero que sí quería decirle en su cara que había destruido una familia y que esperaba que el gimnasio tomara medidas porque no le parecía responsable que un entrenador utilizara el lugar donde trabajaba como su propio terreno de caza. Rubén intentó justificarse, intentó decir que yo había sido quien lo buscó, intentó explicar que yo había dicho que mi matrimonio estaba en crisis. Carlos simplemente respondió: no estoy aquí para discutir tu versión. Estoy aquí para que quede por escrito lo que hiciste. Rubén fue suspendido de inmediato mientras investigaban los hechos. Y la noticia corrió rápido dentro del gimnasio. A la hora del almuerzo, varios clientes ya sabían que algo había pasado. Un entrenador involucrado con una mujer casada es una bomba en un entorno donde la confianza personal es parte del servicio. Rubén, según me enteré días después, perdió gran parte de sus clases privadas. Y al final de la semana, fue despedido. Yo no supe nada de esto hasta el mismo martes por la noche. Carlos llegó a casa y me pidió que me sentara. Lo hizo con tanta calma que me puso aún más nerviosa. Se sentó frente a mí y me dijo: ya hablé con Rubén. Ya le dije todo lo que tenía que decirle. No te preocupes. No le hice daño físico ni busqué una pelea. Pero ya no trabajará allí. Quería que lo supieras de mi boca antes de que lo oigas por otro lado. Sentí un golpe en el estómago. No de sorpresa, sino de vergüenza. Me cubrí la cara con las manos porque no quería que me viera llorar. Él continuó hablando. No lo hice por celos ni por posesión. Lo hice porque no voy a dejar que alguien que dañó a mi familia siga su vida como si nada. No voy a permitir que tú cargues con toda la culpa cuando él también fue parte de esto. Cada quien tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Le pregunté por qué había llevado fotografías y capturas. Me temblaba la voz. Él solo dijo: porque si estaba dispuesto a meterse en nuestra vida sin pensar, entonces también tiene que estar dispuesto a enfrentar lo que hizo sin esconderse. Yo no sabía si enfadarme, si agradecerle, si disculparme. Estaba descolocada. Nunca imaginé que Carlos tuviera esa frialdad y esa capacidad de actuar sin perder el control. Nunca lo había visto así. Y verlo así me dio miedo, pero no un miedo físico, sino un miedo emocional, un miedo a darme cuenta de que había subestimado a la persona con la que vivía, como si hubiera despertado un lado suyo que yo no conocía. Carlos siguió explicando su postura sin alterarse. No esperes que te diga que me siento mejor. No espero que esto arregle lo que hiciste. La venganza no soluciona una traición, pero equilibra un poco las piezas. Al menos ya no soy el único que tiene que vivir con una vergüenza que yo no pedí. Él también tendrá la suya. Yo apenas podía mirarlo. No porque estuviera enfadada, sino porque me sentía expuesta de una manera cruelmente justa. Le pregunté si había hablado con alguien más. Me miró directo a los ojos y dijo: no voy a ir contándole nuestra vida a terceros. No soy así. No quiero destruirte públicamente ni hacer un espectáculo. Esto fue para que él asumiera lo que le corresponde, no para arruinarte a ti ante los demás. Ese detalle, que él diferenciara entre castigarme a mí y castigar a Rubén, me remató emocionalmente. La mezcla de rectitud, dolor y frialdad que tenía en la voz me dejó sin palabras. Esa noche dormimos otra vez separados. Y esa separación no fue una escapatoria, fue un recordatorio de que ya no estábamos en el mismo lugar emocional. Yo me quedé mirando el techo durante horas, pensando en cómo una acción tan quirúrgica de su parte había conseguido algo que ni los gritos ni las peleas habrían logrado: hacerme enfrentar de golpe la magnitud real de lo que había hecho. Carlos no necesitó hacer daño físico ni escándalos públicos. Su forma de venganza fue directa, calculada y devastadora. Y lo peor de todo es que, en el fondo, yo sabía que se la había ganado. La última conversación no llegó con un aviso.
No fue una de esas charlas programadas ni pactadas. Sucedió porque ya no se podía evitar más. Habíamos estado semanas viviendo como dos personas que comparten un espacio por necesidad, cumpliendo con nuestras tareas como padres y organizando la rutina diaria sin mirarnos más allá de lo funcional. Carlos se mantenía frío, pero nunca irrespetuoso. Se encargaba de Lucía con la misma responsabilidad de siempre, pero yo notaba cómo le costaba incluso pronunciar mi nombre. Evitaba usarlo, como si no supiera si todavía tenía derecho a llamarme como antes. A veces me respondía solo con la mirada, otras con frases medidas y secas. En casa no había gritos, pero sí un silencio espeso, de esos que lo llenan todo sin necesidad de palabras. Fue un domingo por la noche, después de que Lucía se quedara dormida en su cuarto, cuando me vio en la cocina recogiendo los platos de la cena. Me dijo sin levantar la voz, como quien informa de algo inevitable: vamos a hablar ahora. No lo quiero seguir posponiendo más. Asentí sin decir nada, dejé lo que tenía en las manos y me senté en la mesa. Carlos se sentó frente a mí, con los codos apoyados en la madera, mirando directo, sin rodeos. Empezó él. No he tomado una decisión todavía. Ni quiero que esta conversación sea para que me ruegues, ni para que me expliques cosas que ya sé. Lo que necesito es entender si tú tienes claro qué quieres hacer con tu vida. Si quieres seguir aquí porque de verdad crees que vale la pena, o si estás simplemente intentando reparar algo por inercia, por la culpa o por no romperle la familia a Lucía. Yo sentí que tenía que responder sin rodeos. Sin adornos. Sin intentar suavizar nada. Ya no estábamos en fase de excusas. No estoy aquí por culpa, aunque la tenga. Y no es solo por Lucía, aunque claro que me importa lo que le pase. Estoy aquí porque me doy cuenta ahora de todo lo que fui dejando de ver. Me enfoqué tanto en lo que me faltaba que no vi lo que sí tenía. No lo valoré. No supe pedir ayuda. No supe hablarte. Y terminé buscando fuera algo que, si hubiera tenido el valor de enfrentarlo contigo, tal vez podríamos haber solucionado juntos. Carlos no bajó la mirada ni un segundo. Me dejó hablar sin interrumpir. Cuando terminé, esperó unos segundos y luego habló con una calma que me hizo más daño que cualquier grito. No soy perfecto. Lo sé. He sido distante muchas veces, me he refugiado en mi rutina y en mi trabajo. Y seguro fallé al no verte venir, al no notar que estabas tan lejos. Pero nunca pensé que me ibas a fallar tú. Y no te lo digo desde el papel de víctima, sino desde alguien que de verdad pensaba que su hogar estaba seguro. Cuando te acostaste con él, cuando lo volviste a hacer, cuando volviste a dormir en nuestra cama sabiendo lo que habías hecho, ¿no sentiste que estabas cruzando una línea sin retorno? No lo pensé así, respondí sin disfrazar la verdad. Me convencí de que podía manejarlo, de que era algo separado, de que no tenía por qué afectar nuestra vida. Pero me engañé. Y te engañé. Y no hay forma de justificarlo. Carlos se levantó, caminó unos pasos por la cocina y luego volvió a sentarse. Sé que lo que hiciste ya no se puede borrar. No me interesa saber más de lo que ya sé. No quiero más detalles. No quiero más confesiones. Pero sí quiero saber si eres consciente de lo que va a costar reconstruir esto, si es que decides intentarlo. Porque yo no estoy dispuesto a hacerlo a medias. No voy a aceptar una versión a medias de ti. Si nos quedamos juntos, vamos a tener que hablar todos los días, vamos a tener que decirnos lo que sentimos aunque no nos guste, aunque duela. Y vas a tener que ganarte mi confianza otra vez, paso a paso. No va a ser rápido, no va a ser cómodo, y puede que no funcione. ¿Estás dispuesta a pasar por eso sin exigirme que me cure en un mes ni a que lo olvide porque tú estás arrepentida? Dije que sí. No me lo pensé, porque sabía que cualquier duda iba a sonar a cobardía. Le dije que sí, que estaba dispuesta a lo que hiciera falta.
Que no podía pedirle perdón de nuevo porque no servía para nada, pero que podía estar ahí, demostrarle, aguantar su distancia, aceptar su desconfianza. Que no iba a presionarlo ni a reclamarle que me tratara diferente. Que no iba a justificar ni a comparar ni a intentar equilibrar culpas. Carlos respiró hondo. Se tomó unos segundos y luego me soltó una pregunta que no esperaba. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o te arrepientes de que te haya salido mal? Le contesté sin pensar, me arrepiento de haberlo hecho. No porque tú lo sepas o porque haya terminado mal. Me arrepiento de haber elegido una salida tan fácil, tan cobarde. Me arrepiento de no haber tenido la valentía de enfrentar mi vacío contigo. Y me arrepiento de haber destrozado algo que tú sí valorabas. Carlos se quedó callado. Yo no sabía si mis palabras habían servido de algo o solo lo habían dejado más claro para el que no podía seguir conmigo. Finalmente se levantó de nuevo, recogió un vaso de agua y volvió a sentarse con él en la mano. No bebió. Solo lo tenía ahí, girándolo, como si necesitara hacer algo con las manos para no decir lo que pensaba antes de tiempo. Vamos a probar, dijo finalmente. Pero va a ser como empezar de cero. No como pareja, sino como personas que se están conociendo otra vez. No prometo nada. No te garantizo que esto se arregle. Pero quiero intentar entenderte antes de decidir que ya no queda nada. Lo hago por Lucía, sí, pero también por mí. Quiero tener la certeza de que, si esto se termina, no fue porque no intenté salvarlo. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no se levantó para decirme que se iba o que yo debía irme. Miedo porque su decisión no era un perdón ni una reconciliación. Era un intento. Uno frío, racional, consciente. No un impulso emocional ni una respuesta al arrepentimiento. Le pregunté qué esperaba de mí durante este proceso. Me miró directo y dijo, que seas honesta. Que no intentes maquillar lo que pasó. Que si te sientes mal, lo digas. Que si algún día dudas, me lo digas. Que no me sonrías si no tienes ganas. Que no te me acerques si lo haces solo por quedar bien. Quiero realidad. Lo bueno y lo malo. Si solo vas a decirme lo que crees que quiero oír, mejor terminamos ahora. Le prometí que no lo iba a hacer. Que si habíamos llegado hasta ese punto, lo único que podía ofrecer era total honestidad. Que no sabía cuánto tiempo iba a necesitar él para perdonarme, si es que eso llegaba a pasar, pero que iba a respetar cada una de sus decisiones. Que no iba a intentar manipular nada. Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez en semanas. No nos tocamos. No nos dimos las buenas noches. Pero el simple hecho de que él estuviera ahí, en el mismo espacio, fue el primer paso de algo. No sé si de una reconstrucción o de una despedida lenta, pero fue algo. Han pasado 3 semanas desde esa última conversación. No hemos hablado de amor ni de futuro. No hay cenas románticas ni promesas. Hay una rutina tensa, llena de silencios largos y de palabras justas, donde cada paso parece un examen. Carlos no ha vuelto a preguntarme nada sobre Rubén. No menciona su nombre, no insinúa dudas, no lanza indirectas. Pero tampoco hay una sola mirada suya que no me recuerde lo que hice. En casa, nos movemos como dos personas que se conocen tanto que pueden predecir los movimientos del otro, pero que ahora se esfuerzan por no equivocarse más. No hay abrazos espontáneos, ni besos antes de dormir, ni mensajes durante el día. Solo pequeños gestos que, si no se les presta atención, pasarían desapercibidos. Pero yo los veo todos. Carlos sigue llevando a Lucía al colegio algunas mañanas, y yo hago lo mismo otras veces. La repartición es práctica, no afectiva. Nos turnamos según los horarios de trabajo y las necesidades del día. En la cocina, hablamos sobre qué falta comprar, sobre los deberes de la niña, sobre citas médicas y pagos.
pero no hablamos de nosotros. No hablamos del pasado ni del presente. Solo nos limitamos a mantener la estructura. Y esa estructura es lo único que ahora compartimos sin conflictos. Lucía, por su parte, ha dejado de hacer preguntas. Durante los primeros días, me miraba mucho. Se me acercaba sin decir nada, como si estuviera esperando que yo la abrazara. Yo lo hacía, claro, pero sabía que su necesidad venía de notar algo que no entendía del todo. Después dejó de hacerlo. Volvió a su rutina, a sus juegos, a sus cuentos, como si su forma de adaptarse fuera aceptar que mamá y papá están raros, pero siguen estando. El miércoles por la tarde, después de recogerla del conservatorio, me preguntó si íbamos a volver a ir todos juntos al parque como antes. Le dije que sí, pero no sabía si estaba mintiendo. Carlos había dicho que lo intentaríamos, que veríamos si se podía reconstruir algo, pero no habíamos avanzado mucho. Todo era esfuerzo, pero sin dirección clara. Y ese esfuerzo sin señales de mejora desgasta. Yo notaba que él se esforzaba por no cerrar la puerta, pero también notaba que estaba cada vez más lejos. Por las noches, cuando ya estaba dormido, me quedaba despierta mirándolo. A veces pensaba en despertarlo, en hablar, en decirle algo que cambiara todo. Pero después entendía que no había nada más que decir que no se hubiera dicho ya. Él tenía su proceso y yo no podía empujarlo. La semana pasada, él me propuso que fuéramos los tres al Oceanographic. La misma salida que yo había propuesto semanas antes de que todo explotara. Acepté sin pensarlo, aunque sabía que no era un gesto de reconciliación, sino una forma de mostrarle a Lucía que todavía éramos una familia. Fuimos, y todo fue normal. Comimos, caminamos, vimos los animales, tomamos fotos. Hasta reímos un poco. Pero al llegar a casa, volvió el silencio. En cuanto Lucía se fue a su cuarto, Carlos me dijo que quería hablar. Me senté, otra vez con esa sensación de que algo se definía cada vez que nos mirábamos a los ojos en un espacio sin interrupciones. Me dijo que había pensado mucho, que había hecho listas mentales de todo lo que habíamos vivido, de todo lo que habíamos construido, de todo lo que se rompió. Me dijo que había momentos en los que le parecía imposible volver a confiar, y otros en los que recordaba la vida antes de esto y le dolía más soltarla que intentar repararla. Me dijo que me veía distinta, más consciente, más presente, más sincera. Pero también me confesó que no sabía si era capaz de volver a mirarme sin pensar en lo que hicimos cada uno durante esos meses. Que por más que yo lo hubiera dejado, por más que no siguiera viendo a Rubén, había cosas que ya no podía olvidar. Le pregunté si quería que me fuera. Me lo pregunté con calma, no como quien ruega ni como quien desafía. Solo necesitaba saber si yo seguía teniendo lugar en esa casa. Él se quedó callado mucho rato. Luego dijo, no quiero que te vayas, pero tampoco sé si quiero quedarme en esta versión de nosotros. Lo que quiero es tiempo. No para pensar, sino para reconstruirme. Porque yo también me rompí. Y no puedo ayudarte a ti mientras sigo recogiendo mis pedazos. Y no quiero vivir contigo por compromiso. Quiero saber si, después de este dolor, podemos encontrar algo más limpio. No igual. Algo diferente. Pero limpio. Acepté. No supliqué. No discutí. Le dije que entendía, que respetaba cada palabra. Y que no me movería de esa casa hasta que él me lo pidiera, pero que no iba a forzarlo a quedarse. Que si en algún momento él sentía que ya no podía más, yo me iría. Sin escándalos. Sin reproches. Solo con respeto. Esa noche dormimos en la misma cama, pero más separados que nunca. No fue una distancia física, fue otra cosa. Fue la distancia de dos personas que, aunque quieran intentarlo, saben que hay una grieta que no se puede borrar. Desde entonces,
Cada día se ha vuelto más una cuenta atrás que una reconstrucción. No porque no lo intentemos, sino porque ya no hay naturalidad en lo que hacemos. Todo se siente medido, controlado, sin espontaneidad. Ayer, al dejar a Lucía en el colegio, Carlos me mandó un mensaje. No un mensaje largo. Solo decía, estoy pensando en irme unos días solo. No por rabia. Por necesidad. No quiero que lo tomes como el final de nada. Solo necesito respirar sin peso. Le respondí que lo entendía. Que se tomara el tiempo que necesitara. Que aquí estaría cuando volviera, si decidía volver. Hoy me desperté sola. Él se fue temprano. No dejó nota. No se despidió. Solo se fue. Y yo no lo culpo. Porque entiendo que hay decisiones que no se toman con la cabeza ni con el corazón, sino con el cuerpo entero, como cuando te falta el aire y necesitas salir a buscarlo. No sé si va a volver. No sé si esto es una pausa o un final no declarado. Pero sí sé que, por primera vez, no estoy buscando una excusa ni una historia para esconder lo que hice. Estoy sentada con mi culpa, con mi parte, con mis errores. No intento justificarme. No intento salvar lo que no sé si se puede salvar. Solo intento no volver a ser esa versión mía que traicionó lo que más valoraba. He aprendido que no basta con arrepentirse. Que no todo se puede reparar. Que hay daños que dejan marcas, aunque se sane. Que el perdón no siempre trae paz. A veces solo trae espacio para entender. Y con eso, al menos, me quedo. Ahora, lo único que hago es cuidar a Lucía, trabajar, y dejar que el tiempo diga si lo que teníamos puede transformarse en algo distinto o si fue simplemente un capítulo que se terminó con más dolor del que esperábamos. Carlos tiene mi respeto, mi silencio, mi paciencia. Y si vuelve, lo recibo. Y si no vuelve, lo entiendo. Porque yo misma me fallé primero. Él solo se protegió del daño que le dejé dentro. Y así se cierra esta historia, no con certezas, no con un final feliz, sino con verdad, que es lo único que me queda ahora.